Tenemos información en vivo, se encuentra nuestra compañera Raquel Salazar en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo porque hay sesión ordinaria de la Comisión de Economía. Raquel, muy buenos días. Buenos días, Mario. Estamos en vivo a través de Congreso Televisión, aquí en la Sala Grau. Se trata de la 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Economía. Está a cargo de la congresista Carla Scheffer. Recordemos que el presidente de esta comisión, el congresista Carlos Brus, ha sido designado ministro, así que durante el desarrollo de la sesión se va a designar al nuevo presidente de la Comisión de Economía. Hoy tienen que presentarse, en breve se van a presentar el superintendente adjunto de AFP, Jorge Mogrovejo González, y la presidenta de la Asociación de AFP, señora Giovanna Priale Reyes. Ellos van a participar sobre diversos aspectos relacionados con el sistema privado de pensiones, rentabilidad de los fondos de la AFP, cobro de comisiones, entre otros. En estos momentos, el congresista Jorge del Castillo, hay que indicar que todavía no hay el quórum correspondiente, están en informativa. El congresista Jorge del Castillo está expresando su malestar por lo ocurrido con uno de sus proyectos que tienen que ver con la ley de fusiones. Yo saliente en el esfuerzo sano que hace un grupo de congresistas para llevar adelante una ley que está parada por lo que yo ya considero una majadería interesada, ¿no? ¿Qué lobby se ha metido al medio para que esto no camine? Ese es el punto. Realmente ese es el punto. ¿Quién está poniendo la mano para impedir que esto funcione? Y hay que decirlo con todas sus letras, porque cuando una norma tú ya la tienes en agenda del Pleno y la sacan y ahora inventan los pedidos de la segunda comisión, realmente es sumamente cuestionable. Yo quiero dejar constancia clara de eso, ¿no? Para que tomemos hasta Naciones Unidas, señora presidenta, a través de UNTAC, han venido expertos acá y han apoyado y han aportado y han escrito a favor de nuestra propuesta. Si es que, en fin, es lo que quería decir. Llegó nuestra invitada. Muchas gracias, señora. Gracias, congresista Jorge del Castillo. No sé si pase, siéntese, señor. ¿Quiere hacer uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz? ¿Sí? No, en términos yo sí creo que el trabajo que hizo la Comisión de Economía ha sido bastante sustantivo. Obviamente, como toda norma puede ser perfeccionada dentro del propio Pleno, ¿no? Entonces yo creo, y se lo he dicho a la gente del MES, por ejemplo, que tiene sugerencias adicionales que podemos conversar, o a la gente de la Superintendencia de Banca y Seguros, que también quiere colaborar con algunos detalles más sobre el tema, que tomando en cuenta esas sugerencias se puede todavía debatir eso en el Pleno. O sea, toda norma es perfectible y podemos tomar en cuenta esas sugerencias, ¿no? Sí, encantada. Le pido interrupción al congresista Castillo. A propósito del comentario de la doctora Arauz, yo ya me he reunido con el señor Naranjo y su equipo de la SBS. ¿Martín Naranjo? No, de Afán, perdón, Afán. Ellos acá han venido. Ellos dicen, y tienen razón, cuando se produce un tema de emergencia en el sistema bancario, no se puede esperar un proceso de 60 días, de 90 días, lo que fuera. Entonces puede haber un procedimiento fast track, digamos, para las emergencias. Estoy de acuerdo, me parece razonable, ¿no? Esas cosas las podemos incorporar en el debate. Lo que no se puede hacer es empezar de cero, ¿no? Para ver qué cosa pasa en el futuro. Ese es el tema, ¿no? Sí, por eso concuerdo con el señor del Castillo. Podemos trabajar el tema, esperemos que nos escuche, pero sí creo exactamente, lo tema de perfectible es en el tema de lo prudencial que pide la Superintendencia de Banca y Seguros. Hay algunos detalles más, pero en general ese es un tema que podemos conversarlo inclusive nosotros como la propia comisión y trabajarla conjuntamente antes de que pase al Pleno. O sea, lo podemos llevar a la discusión en el Pleno, pero creo que podemos solicitarla al Pleno ese debate. Perfecto, se harán las coordinaciones correspondientes con la otra comisión, con la persona que asuma la presidencia. Damos la bienvenida al congresista Neira, al congresista García Belaunde, y con el quórum correspondiente aperturamos la sesión ordinaria. Me había pedido la palabra el congresista Guido Lombardi. Perdone a la invitada. Sí, muchas gracias, congresista Scheffer.
Un saludo para todos los colegas presentes, y hay que iniciar la sesión cumpliendo con una formalidad que es reemplazar a Carlos Brus en la presidencia, y propongo para esa importante tarea a la colega Meche Arauz, a quien le corresponde además en función de la bancada de origen. Así que Meche queda formalmente propuesta. Gracias, presidente. Encantada, congresista Guido Lombardi. Vamos a someter a votación el pedido y la propuesta del congresista Guido Lombardi. Los que estén a favor, que levanten la mano, por favor. Por unanimidad. Entonces, le cedo. Gracias. Bien, la congresista Mercedes Arauz, entonces por segunda vez sería presidenta de la Comisión de Economía, que el día de hoy va a debatir dictámenes recaídos. Gracias, Carlita. En distintos puntos. ¿Cómo es eso? Sí. No, muchas gracias, Carla. Como siempre, estoy feliz de estar en este equipo, que el equipo de la Comisión de Economía hemos trabajado muy bien desde que se inició creo que es una de las comisiones que mejor ha trabajado conjuntamente desde que empezamos nuestra legislatura en el año 2016, así que estoy muy agradecida de volver a trabajar en la presidencia y contenta de volver también a estar con Víctor Andrés, que siempre nos bromeamos, nos jugamos, pero ahí está. Así que bueno, es muy coquetón, ¿no? No le puedo... Allá. No hablemos de la Bueno, muchísimas gracias. Y dado que estamos en la agenda, yo preferiría empezar con la invitada, como hemos coordinado. En este caso le damos la bienvenida a la doctora Prialé, que es la presidenta de la Asociación de AFPs. Y ella ha traído una exposición tal cual se la solicitamos. Muchísimas gracias. Bienvenida, Joana. Buenos días, presidenta, y a través suyo a toda la mesa. Muchísimas gracias por la invitación para poder conversar con ustedes un tema que creo que es de vital importancia, no solamente para el trabajador que hoy está afiliado al sistema privado de pensiones, sino para tratar de mejorar aquellas cosas que nosotros consideramos que como país son un reto en los próximos años. Quisiera solamente hacer una consulta previa de cuántos minutos dispongo para no aburrir a los presentes, tal vez 15 minutos, ¿sí? Listo. Presidenta. ¿Cuántos minutos? Ok, trataré de avanzar rápidamente. Muchas gracias. Si me ayuda con la presentación en primer tema queríamos hacer una presentación muy sencilla de cómo está compuesto hoy día la contribución al sistema privado de pensiones. El 10% del dinero que aporta un trabajador mensualmente, sea de su ingreso o de la remuneración que él perciba, va directamente a su cuenta de capitalización individual. Y cuando nosotros hablamos del segundo componente de comisión, que va a la AFP, esa comisión es para la administración de los fondos de pensiones. Y en el caso de la comisión mixta, esa tiene dos componentes. Actualmente 0.18% sobre el flujo, es decir, sobre el ingreso o remuneración que percibe la persona mensualmente, y el 1.25% se calcula sobre el stock del fondo que la persona va acumulando, que incluye tanto los aportes mensuales como la rentabilidad generada. A partir de julio, esta comisión se reduce, porque como ustedes recordarán, en el mes de noviembre, la AFP ganadora, que ha sido íntegra, ha ofrecido una comisión que será 0% sobre el flujo, es decir, los que estén en la comisión mixta no van a pagar un sol mensual de su sueldo, y solamente se va a incluir un componente sobre el stock que incluye, como he mencionado, tanto los aportes como la rentabilidad, y se reduce 1.25% a 0.82%. Y el tercer componente importante, que es completamente distinto al de la Comisión por la Administración de los Fondos de Pensiones, es el seguro de invalidez y sobrevivencia.
ese dinero, que es 1.35%, va directamente a las compañías de seguros para que en el caso de que la persona tenga un problema de invalidez o sobrevivencia, se realice el aporte adicional y esa persona pueda tener una pensión de invalidez equivalente al 70% de su sueldo en el caso de una invalidez total o al 50% en el caso de una invalidez que sea declarada parcial. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos del aporte a la cuenta de capitalización individual, es importante tener presente las cifras acumuladas. El sistema privado de pensiones nace en el año 1993 y el 2019 lo que observamos es que el fondo administrado supera los 157.000 millones de soles. Pero de ese total de los fondos, lo que observamos es que cerca de 100.000 millones corresponden a la rentabilidad que ha sido generada por la administración de los fondos de pensiones. Es decir, el 64% del stock acumulado en la cuenta de capitalización individual es la rentabilidad generada y solo el 36% corresponde a los aportes hechos por los trabajadores. Y es muy importante mencionar que a la fecha el ahorro de los cerca de 7 millones de trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones representa el 22% del Producto Bruto Interno. Es la principal fuente de ahorro de nuestro país y constituye el 117% del ahorro interno. Se ha hablado mucho acerca de la rentabilidad y por lo tanto consideramos importante a través de la presidencia y a través de esta comisión alcanzarles esa gráfica que lo que hace es presentar cuál ha sido la rentabilidad de los fondos de pensiones desde su creación hasta el año 2019. Y lo que observamos es que la rentabilidad nominal es de 11.55% promedio anual. En esa gráfica podemos observar los tres tipos de fondos que son administrados, el fondo 3 que es el más riesgoso, el fondo 2 que es de riesgo moderado y el fondo 1 que es de riesgo bajo. Es importante mencionar que en el sistema privado de pensiones, por tratarse de ahorros para la jubilación, se mide la rentabilidad a largo plazo. Pero si nosotros observamos la tendencia, se puede apreciar que esta claramente es al alza, a pesar de que existen periodos en los cuales evidentemente ha habido una desvalorización temporal de los fondos de pensiones, como se observa en la gráfica, explicada por los eventos internacionales. La crisis financiera subprime, efectivamente, la depreciación del yuan, el caso del Brexit y últimamente la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si la estrategia estuviese enfocada en obtener resultados mensuales, evidentemente la rentabilidad esperada disminuiría porque habría una concentración en el esfuerzo cortoplacista, ¿no? En el cuadro siguiente, muy brevemente, estamos hablando de la rentabilidad real, para quitarle en ese caso el componente de la inflación, y lo que observamos es que la rentabilidad real del sistema ha sido de 7.2% promedio anual desde la creación hasta febrero del año 2019. Lo que podemos observar asimismo es que evidentemente la rentabilidad varía dependiendo del tipo de fondo. En el fondo 1, que es el fondo conservador, la rentabilidad ha sido de 4.2% real, descontando la inflación, mientras que en el fondo 3 lo que observamos es que la rentabilidad ha sido 8.1% promedio anual. Siguiente lámina, por favor. Se ha hablado mucho acerca de la importancia de proteger al trabajador afiliado. Y una de las cosas que tenemos nosotros claras en el sistema privado de pensiones, en la asociación, es que nuestro deber y el centro del trabajo que nosotros tenemos que hacer está en el trabajador afiliado. Por eso es que efectivamente hay un marco regulatorio que establece que la persona a partir de los 60 años de edad tiene que trasladarse al fondo 1, que exige un riesgo mínimo porque el 90% de la cartera está conformada por activos fijos, es decir, activos de renta fija que te dan una tasa de interés conocida y solamente el 10% por renta variable. Y a partir de los 65 años de edad, la persona tiene que trasladarse al fondo cero, en el cual el 100% de su cartera está solamente en instrumentos de renta fija. Esto quiere decir que si hubiese una desvalorización temporal en los fondos de pensiones, la persona que está a partir de los 60 y 65 años de edad no tendría variación en la cuenta de capitalización individual. Y aquí lo que se ha hecho es seguir la estrategia, como lo señala el profesor Thaler en su libro Los Nudos, que hablan de la economía comportamental, que las personas efectivamente están dispuestas a tomar distintos niveles de riesgo dependiendo de la edad, del grupo familiar involucrado y de su aversión al riesgo. Pero lo que se busca a través de la normativa
es proteger el derecho del trabajador y que esa desvalorización no le afecte. Vale decir, si es que hubiese una desvalorización potente en el valor de los fondos de pensiones, el trabajador a partir de los 60 y los 65 años de edad está protegido porque su dinero está en instrumentos de renta fija. Se ha hablado mucho acerca de la desvalorización que tuvieron los fondos de pensiones a diciembre del 2018. Y de hecho fue portada a algunos periódicos. Para mí es muy importante transmitirle a través de ustedes la tranquilidad a todas las personas que nos están escuchando y que están siguiendo esta sesión de la comisión, que a febrero del año 2019 el fondo ya ha recuperado 6.447 millones de soles frente a lo que se había obtenido al cierre de 2018. Esto quiere decir que el fondo de los afiliados ha venido creciendo a un ritmo de 8% promedio anual entre diciembre del 2012 a diciembre del 2018. Me he permitido alcanzarles un recorte, me parece que es el diario Gestión, ¿no?, que salió publicado el día de ayer en redes, en los cuales se hace referencia a esta recuperación. Es decir, si el corte hubiera sido febrero y no diciembre, la noticia hubiera sido que los fondos de pensiones crecieron entre febrero y diciembre en 6.447 millones. Siguiente, por favor. Sin embargo, el objetivo de un sistema de pensiones, como su nombre lo dice, es otorgar pensiones. Y así era hasta antes de la ley del 95,5%, y por lo tanto nosotros hemos hecho un estudio con la data real de las personas que lograron jubilarse en el sistema privado de pensiones a marzo del 2016. Y ese es el resultado del estudio que les estamos alcanzando también sobre los 25 años en el sistema privado de pensiones, en el cual ustedes pueden observar, me parece que es en la tabla 10, que dependiendo del número de meses de aportación de una persona, la tasa de reemplazo, que es la pensión con relación a la remuneración que tenía la persona antes de jubilarse, va desde el 32% hasta el 71%. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que aportó menos de 60 meses en el sistema privado de pensiones, es decir, 5 años, tiene una tasa de reemplazo del 32%. Si su sueldo neto era 1.000 soles, termina recibiendo, entre comillas, 320 soles, porque en el sistema privado de pensiones todavía no tenemos pensión mínima. Pero si esta persona hubiese cotizado 240 meses, es decir, los 20 años que corresponden al sistema privado de pensiones, su tasa de reemplazo habría sido 72%. Es decir, si su sueldo neto era 1.000 soles, hubiera alcanzado una pensión de 720 soles. ¿Qué se puede concluir? El análisis realizado en marzo del 2016, con el fin de evitar la distorsión que le pone la ley del 95.5, muestra que un máximo de 22 años y medio de aporte efectivo, que equivale a la fecha de creación del sistema privado de pensiones, sí se puede obtener pensiones similares o incluso superiores al saldo promedio de los últimos 10 años de permanencia en el sistema, dependiendo de la densidad de cotización. Y simplemente quiero hacer acá una referencia de que esa data es data real, porque es la data de las personas que hoy día están percibiendo una pensión de jubilación en el sistema privado de pensiones. Siguiente, por favor. Se ha hablado también del rendimiento. Y es importante hacer una comparación, aunque la naturaleza de los productos son distintas, entre el sistema privado de pensiones desde la creación de los multifondos en el año 2006 al 2018. Y lo que observamos es que la rentabilidad anual es de 8.27%. Si nosotros la comparamos con esa data que es pública, contra otro instrumento del sistema financiero, como puede ser CTS, depósitos a plazo, fondos mutuos, la rentabilidad es casi el doble de la que ofrece cualquier otro instrumento del sistema financiero. Pero es importante señalar algo adicional. Los fondos de pensiones han sido creados para pagar pensiones y, por lo tanto, a diferencia de los otros instrumentos, tienen características fundamentales. Primero, hay una diversificación. ¿Qué quiere decir? El 50% del dinero de los 7 millones de trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones está en el extranjero, para evitar precisamente que la volatilidad o las variaciones de un mercado de capitales tan pequeño como el nuestro pueda afectar negativamente la rentabilidad. Segundo, este fondo es de carácter intangible. Eso quiere decir que si la AFP quiebra, los fondos se transfieren a otra AFP y ese fondo es inembargable. Estas tres características son los pilares de un sistema privado de pensiones y de un sistema de pensiones en cualquier parte del mundo, y tienen que ser los pilares de un sistema de seguridad social integral en el que toda la población pueda tener cobertura pensionaria. Nosotros hemos hecho un estudio, regresa por favor al anterior, en la que se analiza
que si todo el dinero que hoy existe en el sistema privado de pensiones se colocase en el sistema financiero, evidentemente lo que tendríamos es un ensanchamiento de la oferta natural, porque habría más fondos prestables, y dado que la demanda en el corto plazo seguiría siendo la misma, el impacto directo sobre la rentabilidad de los depósitos a plazo podría ser una reducción en la tasa de interés entre 2.2 a 2.6 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir eso? Que esa tasa de 4.9 podría bajarse, según esos estudios, a cerca del 2.5 o 2.7%. Cuando nosotros trabajamos en una reforma de pensiones, y nosotros venimos empujando la reforma de pensiones desde que se inició la discusión en ese tema y alcanzamos una propuesta de la Comisión en el año 2016, el objetivo va a ser siempre ponernos en los zapatos del trabajador afiliado. La reforma tiene que buscar menores comisiones, mayores pensiones y servicio de calidad. Y por lo tanto, yo con esta referencia brevemente quiero hacer una invocación para que por favor, en la medida que sea necesario, se evalúe el impacto de las decisiones de política pública poniéndonos en el lado de trabajador afiliado. Y por el lado de trabajador afiliado lo que debemos buscar es que la rentabilidad por sus fondos de pensiones sea cada vez mayor y por lo tanto el concepto de diversificación y la posibilidad de invertir en el extranjero resultan importantes cuando tenemos mercados de capitales y mercados financieros que todavía son pequeños y que pueden tener variaciones hacia abajo de la rentabilidad preocupantes en cuanto al impacto en pensión. Siguiente, por favor. Igualmente, hemos hecho un análisis referencial. ¿Qué hubiera pasado con una persona si colocaba 100 soles en el año de 1993 aplicando la rentabilidad del sistema privado de pensiones descontada de comisiones? Es decir, ¿cuál hubiera sido la rentabilidad neta? Y observamos que esta se hubiese convertido, según la información disponible histórica, en 1.420 soles en el sistema privado de pensiones versus 842 soles en el caso de los depósitos a plazo fijo. Y esa gráfica es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de comisiones tenemos que comparar que desde el punto de vista del trabajador afiliado y de cualquiera de nosotros, lo que nosotros tenemos que pagar por un servicio tiene que ser menos al retorno que nos genera la empresa que está administrando en este caso nuestros fondos de pensiones. Y esta gráfica es pública y nosotros podemos alcanzar evidentemente la metodología y hacer las correcciones que se estimen necesarias. Siguiente, por favor. Les hemos alcanzado también un estudio que es de la OECD, que está relacionado con la calificación de los fondos de pensiones, y en la tabla 1, que si no me equivoco creo que está en la página 11, lo que se observa es que Perú, comparado con los países de la OECD, presenta la tercera mejor rentabilidad del mundo en materia de pensiones. Entonces, el Perú es el tercer país con la rentabilidad más alta de 21 países evaluados según el último estudio de la OECD, que es Mercado de Pensiones en el año 2018. Ha logrado una rentabilidad de 8% promedio en los últimos 15 años, solo superada por Colombia e Islandia. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre con las comisiones? Siguiente, por favor. En el caso de las comisiones, es importante presentar a través de la presidencia y a través de los minutos que ustedes me están permitiendo hacer esa breve presentación, contarles que en el año 2012 se crea una nueva forma de comisión que se llama la comisión mixta. Antes solamente era la comisión por flujo. Eso te dio como consecuencia que hoy día cerca del 73% de los trabajadores afiliados, es decir, 7 de cada 10, han optado por la comisión mixta. Y solamente el 27% en promedio, es decir, casi cada 3 de 10, optan por la comisión por flujo. Esta comisión mixta tiene un componente que va sobre el sueldo, que es la comisión por flujo, que hemos dicho que a partir de julio va a ser 0%, y una comisión sobre el fondo, que hemos mencionado, que va a ser 0.82%. En esa misma cambio regulatorio del año 2012 se estableció que el componente por flujo a cabo de 10 años llegaría a 0%. Es decir, que no habría cobro posible sobre la remuneración, sino solamente sobre el stock del fondo. No obstante, es importante mencionar que producto de la licitación que se llevó a cabo en junio del 2019, esa meta ya se ha cumplido. Es decir, el trabajador afiliado al sistema privado de pensiones que está en la comisión mixta ya no va a pagar un sol de su bolsillo, sino que el 0.82% se paga sobre el stock del fondo, que tiene dos componentes, aporte y rentabilidad. Y hemos observado que el aporte representa el 36% de lo que existe en el fondo,
mientras que el 64% es rentabilidad. Es decir, que hay un alineamiento entre los intereses de la AFP y los intereses del trabajador afiliado. Es importante mencionar que la subasta o la licitación que se realiza cada 2 años ha traído como consecuencia esa reducción permanente en la comisión que se paga por la administración de los fondos de pensiones. Siguiente, por favor. Muy brevemente, hemos hecho un resumen a partir de la creación de la comisión mixta en el año 2012, en donde se puede apreciar una tendencia clara a la baja de la comisión. Entre la primera y la segunda licitación hay una contracción de lo que tiene que pagar cada afiliado por la administración de sus fondos de pensiones en cerca de 6.8%, pero la tercera y la cuarta licitación han obligado a que las FPs tengan que ser mucho más agresivas y tengan que ofrecer precios mucho más baratos. De esa manera, la reducción entre la segunda y la tercera licitación es del 22%, y entre la tercera y la cuarta es del 37.6%. La FP ganadora, como mencioné anteriormente, redujo el componente por flujo a 0, 4 años antes de lo previsto, y los afiliados que hoy día están en esa FP, los nuevos y los que están hoy día afiliados en la comisión por mixta, es decir, ese 73% de los que hoy día están en el sistema privado de pensiones en la FP ganadora, ya no van a pagar a partir de julio ninguna comisión por flujo, porque esa se va a reducir a 0, y la comisión va a ser solamente 0.82% sobre el stock administrado. Se espera que para la siguiente licitación esta comisión siga reduciéndose, porque el objetivo claramente es ser mucho más eficientes para brindar un servicio de mejor calidad y de precios competitivos al trabajador afiliado. Queríamos presentar brevemente la situación también de ese 27% que hoy día se encuentra en la comisión por flujo. 27% de los afiliados optaron no por moverse a esta comisión mixta, sino por seguir pagando una comisión por flujo, que incluye que yo voy a pagar de mi sueldo cuando esté cotizando y aportando. Esta comisión en promedio se encuentra en el sistema en 1.58%. Evidentemente, cada FP maneja una comisión distinta y el afiliado en esta comisión, si no está cotizando, no paga comisión. Y por lo tanto, el fondo sigue creciendo, la rentabilidad sigue creciendo, pero el trabajador no está pagando porque no está cotizando y por lo tanto no paga esa comisión por flujo. Si hacemos un comparativo con la TAM, porque es importante ver dónde nos ubicamos en el caso de América Latina, lo que observamos es que en el caso de Chile y Colombia, que tienen solamente comisión por flujo y no comisión mixta, ellos pagan una comisión promedio de 1.255% en el caso de Chile y 1.25% en el caso de Colombia. Y si nos comparamos con México, lo que observamos es que México solamente tiene comisión por saldo y cobra hoy día 1.01%, siendo que en el caso de Perú, a partir de julio de este año, vamos a tener una comisión por saldo mucho más barata que la de México, porque va a ser 0.82%. Y es importante tomar en cuenta una cosa. En el lado inferior de la gráfica se observa el tamaño de los fondos de pensiones, que no es un tema menor, porque evidentemente en la medida que el stock de dinero que yo tengo para administrar crece, la comisión tiende a reducirse porque gana eficiencias. Y lo que nosotros observamos es que Perú, si lo comparamos con la fotografía que teníamos hace 5 años, se ha estancado en el crecimiento de los fondos de pensiones. Hoy día Perú tiene solamente 45.000 millones de dólares como parte del ahorro previsional en el caso privado, por debajo de Colombia, que empezó después que nosotros la reforma y que en materia de informalidad tiene el mismo grado de informalidad que Perú y que hoy día tiene también un sistema mixto igual que Perú y que hoy día administra 76.000 millones de dólares. Estamos muy lejos de México, que administra cerca de 169.000 millones de dólares, y muy lejos de Chile, que administra 190.000 millones de dólares. Y esta situación es una situación que yo pediría, por favor, que nos invoque una reflexión, porque en el caso de todos nosotros lo que estamos buscando es construir un país en el cual no solamente la generación actual, sino las siguientes generaciones tengan la oportunidad de tener pensiones y tengan la posibilidad de tener un motor de inversión privada que genere desarrollo interno. Siguiente, por favor. Tenemos problemas de carácter estructural, que hoy día brevemente me permito compartir con ustedes y que en cualquier reforma del sistema de seguridad social que se haga en el Perú requieren tomarse en consideración. El sistema de seguridad social en el Perú
está en una situación complicadísima, porque no solamente involucra a las AFPs, el ONP. Hoy día 7 de cada 10 personas no tienen cobertura de pensiones. Pero además de eso, cuando nosotros hablamos de pensiones, tenemos que hablar de salud, porque la seguridad social incluye cobertura pensionaria y cobertura de salud. Allí ya la presidenta de Salud señaló que producto de la ley 95.5, el grado de siniestralidad genera que solamente lo que le pasan las AFPs a salud para cubrir los gastos que va a tener que asumir por los próximos años por las personas que han hecho el retiro del 95.5, le va a alcanzar para cubrir el 20% de cada uno de los pacientes que va a tener que atender. Entonces, estamos hablando de una situación en la cual tenemos, creo yo, humildemente, que mirar de manera integral una reforma al sistema de seguridad social. Pero para ir terminando mi presentación, brevísimamente, quiero compartir con ustedes 3 temas que me preocupan muchísimo y que hemos identificado a lo largo de estos últimos 3 años. En primer lugar, la apropiación de aportes del trabajador. Hemos identificado que desde la creación del sistema privado de pensiones, a pesar de que existen procesos administrativos y procesos judiciales, las empresas públicas y las unidades ejecutoras a nivel regional, municipal, gobierno central, le deben plata a los afiliados a la AFP, pero también le deben plata a los afiliados al ONP y le deben plata a los afiliados porque no han pagado la cobertura de salud. En el caso del sistema privado de pensiones, tanto el ONP como de salud, se estableció el decreto legislativo 1275, que te señala que efectivamente el gobierno iba a asumir un acogimiento de conciliación de deuda, denominado REPRO-FP. Se asumió ese compromiso por cerca de 1.500 millones de soles para recuperar el dinero que le fue tomado del bolsillo a los afiliados y que no ha sido pagado en su oportunidad. Y se acordó que se iba a beneficiar, si la palabra vale, porque en realidad era devolver el dinero que se tomó de manera mala vida, a cerca de 254.000 trabajadores.